Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este 23 de febrero. Antes de comenzar, les recuerdo, pueden escuchar y ver el programa en YouTube y en Spotify. Y también estamos en Instagram y Facebook como Más Arquitectura. Un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo, man, en esta cabina, en estas charlas arquitectónicas de nuevo. Primer programa del año para mí, creo. Un gusto, man, un gusto estar acá con nuestro invitado el día de hoy. Que bueno, temas culturales, seguimos con esto, ¿no? Así es, hoy vamos a estar hablando no solo sobre los espacios tangibles de la cultura, sino también la parte intangible que eso implica. Bienvenido, arquitecto Gustavo Carmona, de Materia. Gus, es un gusto tenerte por aquí. Adelante de este lado. Estamos. Hola, buenas tardes. Pues el gusto es mío, siempre divertido, interesante y agradable verlos a ustedes dos. Y gracias. Tener este espacio y agradeciéndole que me abran la invitación una vez más. Buenísimo, Gus. Pues es un placer tenerte aquí y bueno, esta charla, disfrutarla con mucho cariño y bueno, para compartirla con todos ustedes que están escuchando. Para poner un poquito en contexto, Gus, tu práctica arquitectónica, ¿cómo te ha llevado a esta parte de la cultura? ¿Cómo es que vamos a comenzar a platicar sobre el Centro Cultural Montes Molina el día de hoy? Y bueno, ¿no? La parte que te llevó a eso. Pues es interesante la pregunta y creo que me atrevo a abrirla un poquito más. Creo que la profesión y el oficio me ha llevado a tratar de encontrar, le decimos mucho en el despacho, el anhelo detrás de la necesidad evidente que nos ponen nuestros clientes. Sí. Entonces, proyectos como el que hoy vamos a comentar, el Centro Cultural de la Quinta Montes Molina, no vinieron como petición de hacer un centro cultural. Curiosamente, vino como petición de hacer un estacionamiento, ¿no? Pero el pabellón, antes que eso, vino como petición de hacer un simple techo. Entonces, hemos encontrado que es igual de relevante convertirse en una estratega de diseño de procesos que en realidad potencializa al final la arquitectura misma, pero que da pie a otras cosas también mucho más interesantes, ¿no? Como la arquitectura se excede a sí misma y trastoca otros ámbitos, claro. Lo cultural propiamente, lo institucional, lo comercial, etcétera, ¿no? Y eso lo redondea y le da más fuerza también y sustento a lo que vas a hacer. Entonces no se queda solo en el papel, sino en la formación a veces de gente, en la selección de equipo, en la... Vaya, es muy extenso. ¿Cómo le llamarías a este cambio de jugada que mencionas, no? La solicitud inicial es una y la dinámica cambia a hacer algo mucho más interesante. ¿Cómo le llaman en la oficina a esto? Pues lo que te decía, ¿no? Es encontrar el anhelo, ¿no? O la vocación sí. También. Okay. La vocación del lugar y no solo como lugar de contexto físico, sino la vocación del momento. Cuando hicimos nosotros en el 2014, nos llaman a diseñar el pabellón de la Quinta Montes, nos piden un techo porque estaban literalmente hartos de tener que estar cambiando las lonarias de una boda para la otra, ¿no? Y el requisito del proyecto es haz un techo de 1,000 metros cuadrados. Claro, estaba INA, estaba una casa de inicios del siglo del 1906, que no iba a ser, no le ibas a poner simplemente un arcotecho, tenías que integrar 2 lenguajes, etc. Claro. Y acabamos mostrándoles a través de estudios y desarrollos y todo esto, que lo que ellos necesitaban hacer era un pabellón que vacío estuviera bien, o sea, que homenajeara a la casa. Entonces, en realidad ya no era un techo de eventos, era un pabellón que podías utilizar para eventos. Entonces, así mismo, ¿no? O sea, claro, ya era interesante. O sea, que solito así, o sea, jalara bien, ¿no? El pabellón eventualmente gana la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en la parte de cultura, y a raíz del pabellón viene un cambio muy, muy significativo en la atracción que tiene la Quinta, porque el tipo de eventos, se seguían haciendo bodas, pero el tipo de eventos empresariales o gubernamentales empezó a subir. Estuvo ahí casi que inaugurando el pabellón Raúl Castro cuando vino con Peña Nieto en su momento. O sea, cosas importantes. Y la Casa Museo de la Quinta, de tener 4,000 visitas anuales, pasó como a 14,000, una cosa así.
Okay. No, digo, no solo por el pabellón, pero todo empezaba a ser una sinergia diferente. Claro. Y la familia se empezó a dar cuenta de que había una vocación nueva. Hablamos algunas veces de hacer un café, hablamos algunas veces de mejorar la tienda, y de repente el terreno donde hoy está Paseo 60 se cerró y ese terreno se lo prestaban para los estacionamientos de los eventos y de repente ya no va a haber ese terreno. Claro. Entonces la necesidad ahí fue, hagamos un estacionamiento. Entonces tú puedes responder como meramente arquitecto y decir, va y te caben tantos cajones y construir un elefante blanco que no vas a poder cobrar, que se va a ver feo y que va a ser costo perdido. Es algo tedioso. O decir, a ver, ¿por qué no usamos esto como oportunidad? Y ahí fue donde vimos, analizando el momento de Mérida, decíamos, a ver, ustedes ya son cultura, ya son una casa museo, patrimonio de la ciudad y de México, por tanto. Tienen historia, tienen arte, tienen cosas, objetos invaluables en la casa. Están en el punto más neurálgico de Mérida, en el centro. Tienen un flujo de turistas nacionales e internacionales increíble. Entonces, el location y el DNA ahí está. Sí. Falta probablemente la institución que lo pueda correr. Que ustedes necesitan un centro cultural. Y de ahí ya son 5 años y medio, casi 6, de que dijimos eso en una junta. Y se ha materializado el día de hoy. Pues hoy está prácticamente terminado y ya a la espera de que en los próximos meses se inauguren las actividades, ¿no? Bien. Imagínate el análisis de costo metro cuadrado, que le metas un coche encima, ¿no? Oye, o sea, tu estacionamiento debe ser el costo más barato. No, y ahí de verdad que podríamos hacer un libro, un decálogo de lo que fue este proyecto, porque ninguna decisión fue lineal, nada más construirlo. Teníamos al lado hoteles, bancos y árboles centenarios, sí. Entonces no podía entrar una grúa. Okay. Entonces el techo del estacionamiento tendría que aguantar las grúas de los prefabricados y el peso de los prefabricados. Entonces el estacionamiento en sí mismo, ahí de entrada ya iba a tener un sobrecosto de un 20% más o menos. Wow. Y de ahí, pues, para poder servir de plataforma de construcción a lo que seguía, ¿no? Sí, así es. Correcto. Un tema logístico allá importante. Gus, Sí. Entiendo un factor clave y es el aumento de flujo de gente para que esto se volviera más interesante. Entonces, ¿cómo entiendes tú la relación de cultura y flujos de personas para que las actividades sean tales, ¿no? Y antes de iniciar el programa decías, bueno, una cosa es un espacio cultural, pero como nombre, pero que lo sea tal cual, eso es otra cosa, ¿no? Sí, de entrada uno de los grandes aprendizajes es no solo por ponerle el título al edificio, pues ya lo es. O sea, tiene que haber una gestión de cultura y eso lo fuimos entendiendo y se lograron mecanismos para atraer a un director propiamente del centro cultural que gestionara y diseñara esa agenda cultural. Claro. Pero también desde el inicio teníamos muy claro, y eso creo que ha ayudado, al menos a mí me encantan los museos. Entonces en un museo siempre ves que hay otros programas que apoyan a la existencia del museo. Llámate café, restaurante, llámese eventos, llámese tienda, lo que tú quieras. Entonces decimos, bueno, probablemente no va a ser el gran negocio de la vida, pero aquí también hay un factor muy interesante. La dueña de la casa, una señora ya de 90 y tantos años, ella tenía muy claro que quería dejar un legado a la comunidad, entendiendo que la quinta es una propiedad privada, pero que de alguna manera tiene cierta pertenencia en el conjunto de lo que significa la ciudad para las personas. Contexto, entonces dijo, yo no me muero sin dejar un legado que amplifique lo que ya es la quinta. Entonces eso primero fue un acto de generosidad brutal. La señora puede decir, yo ya aquí, ya estuvo. ¿no? ya voy a cerrar capítulo. No me quiero complicar más. No me quiero complicar. Bien. Y entonces va para adelante, explícanos, nos abren esa puerta y es cómo les hacemos entender cómo funciona un centro cultural. Bien, vamos a hacer una pausa ahí, nos quedamos con esa idea, regresamos con más de arquitectura después del corte. Más que arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, estamos con el arquitecto Gustavo Carmona. Bien, Gus, retomando el tema, arquitectura, centros culturales y, bueno, la Quinta Montes Molina. Se va gestionando este proyecto que parte con la idea de un estacionamiento, evoluciona a un centro cultural, pero bueno, no había un centro cultural y había que gestionar
gente que supiera armarlo y manejarlo, ¿no? ¿Cómo se ve esta parte? Antes de poner cualquier blog, ya sea ladrillo, sí, pieza de concreto, existe toda esta parte. Sí, yo te diría que nos lanzamos por casi 2 años, sino un poquito menos, antes de inclusive empezar a pensar de qué lo queríamos hacer o cómo lo queríamos diseñar. Entonces, cuando hicimos una primera presentación, cuando me piden el estacionamiento, les pido que nos den la oportunidad de hacer un plan maestro para darles las posibilidades. Es un consejo familiar, son 7 hermanos, la mamá, y de repente se reúnen en la oficina y les sacamos esta gran maqueta de volúmenes con los edificios de Paseo 60 que estaban en ese momento en construcción. Sí. Cómo vamos a hacer la integración, cómo va a jugar esto en su terreno, etc. Y acaban felices, pero con un signo de interrogación gigantesco en las frentes. Y ahí es cuando yo también me di cuenta que pues, nos estábamos aventando a un precipicio donde yo también tenía que ir aprendiendo a volar antes que ellos, sí, para o cacharlos o no matarnos en el intento. Y creo que ahí fue muy importante determinar que nosotros estábamos haciendo una visión. O sea, no un proyecto, una visión global que les iba a implicar a ellos institucionalizarse, gestionar cultura, unidades de negocio, o sea, cambiar, no solo hacer un edificio, claro, cambiar la institución. Correcto. Y para vender una visión, invité a uno de ellos, que de todos ellos el más cercano a mí, le dije, ¿sabes qué? Te necesito llevar a museos que considero que sean los que te van a hacer entender la relación que hay con un jardín, con cierta escala urbana, y con cierto programa. Son ejemplos, ¿no? Exacto. A fin de cuentas. Y en marzo-abril del 2017 nos fuimos a Texas y lo llevé al Menil en Houston, lo llevé al Kimbell Art Museum en Fort Worth de Louis Kahn y de Renzo Piano ahorita se me fue, al Nasher Center en Dallas. Ok. Y evidentemente, pues él abre los ojos, regresa con el consejo, seguimos gestionando, empezamos a trabajar un poco más en el diseño de las cosas. Y en septiembre vamos con toda la familia y los operadores de la quinta. Éramos aproximadamente 12 personas a visitar los museos. Órale. Y lo interesante fue que logramos contactar con los directores de los museos, quienes nos abrieron libros de contabilidad, nos metieron a sus espacios de bodegas. No, fue algo increíble. O sea, imagínate que el director de operaciones del Kimbell Art Museum era albañil cuando se hizo. Él conoció a Louis Kahn en obra. Órale. Entonces, que él te platicara del museo, o sea, fue una experiencia completa. Entonces, hubo muchos momentos así que atesorables en eso. Uno de ellos fue que en la junta, cuando estábamos en junta en el Nasher con el director del museo, todos apagamos el celular y terminando esa junta, acaba de temblar en la Ciudad de México el terremoto del 17. Entonces fue un momento de mucha conmoción, tratando de pensar en un nuevo proyecto. Yo decía, qué bueno que no pasó nada, ojalá que esto no se caiga, ¿no? Claro. Y después, cuando nos empiezan a preguntar qué quieren, qué están pensando en su programa, no, pues que café, qué tal, y nosotros... Ellos, como saben, la Quinta Montes Molina hace muchos eventos sociales. Sí. Los museos le dicen, mira, pues el museo no es negocio. Entonces, claro, la mitad de ellos hicieron una cara así de, aquí se acabó, ¿no? Yo dije, no me estás ayudando. Pues entonces hemos ampliado nuestra oferta a tener un mejor restaurante, claro, a tener una mejor tienda y a incluir eventos. Y entonces ellos dicen, nosotros ya tenemos los eventos. Que es una parte súper importante. Súper importante porque evidentemente es el ingreso más fuerte, la creo. Cultura como tal no te va a dejar por sí sola. Tiene que ayudarse en una especie de economía circular donde vas a ir al museo, a la casa museo, a la exhibición del centro cultural, pero te vas a tomar un café o vas a desayunar ahí y te vas a comprar un libro, va a haber una librería, va a haber un evento donde va a ser mejor decir que te casas en un centro cultural que simplemente en un salón de eventos. Claro. Entonces, todo eso se retroalimenta y hubo un momento al final del viaje en uno de los lobbies de la parte nueva que hizo Renzo Piano para el Kimbell, donde empezamos a intercambiar, ¿no? Y hubo quien decía, no, pues yo no. Ya no le meto. No, yo sí. Y la señora increíble, ¿no? Ella dijo, ese centro cultural se va a hacer. Wow.
punto, ¿no? Hay una foto que tengo con ella en una de las bodas de Louis Kahn. Ella es muy bajita, una señora de una fortaleza increíble. Y estoy con ella, yo estoy arrodillado, ¿no? Y es como la patrona de esto, o sea, la patrona en el sentido de la donante y la visionaria, que de alguna manera compró mi visión y posteriormente la que le fuimos armando. Motor despacho, de esta cosa, ¿no? Porque si ella no hubiera querido, no mueve a la familia. Yo creo que fue a la obra 3 veces. Ahora. ¿Entiendes? Pero ella decía, se tiene que hacer, ¿no? Y la obra tuvimos un hoyo de 7 metros de profundidad por 1000 metros cuadrados durante 6 meses. Y bajábamos y decíamos, este cráter está increíble, pero si no nos dan los permisos que nos dijeron que nos iban a dar, ¿qué vamos a hacer con este hoyo? ¿No? Y luego cuando íbamos haciendo el estacionamiento vino la pandemia y luego en la pandemia llovió 5 tormentas en 6 semanas y se nos inundó 2 metros de agua. O sea, una cosa tras otra, ¿no? Pero en todo ese proceso pues también llega el momento donde entiendes que a ti como arquitecto probablemente sabes qué preguntas hacer o vas aprendiendo qué preguntas hacer, pero no te tocan ni debes de tener las decisiones, ¿no? Y el cliente tampoco. Entonces se hace un estudio de mercado, se hace un estudio de unidades de negocio, se ve que sí es rentable, se presupuesta. Y aprendí nunca de su número. Y esas que te insisten, es que ¿cuánto nos va a costar? Habías dicho. Pues es que no hay manera de saberlo. Pues ahorita con estos metros cuadrados, como está el mercado, pues por aquí. Claro, al momento de cotizar teníamos 800 metros cuadrados más de programa. Habían pasado 2 años y medio. Había transformado el presupuesto. Claro, pues obviamente estábamos... Y precisamente 40% arriba, tiempo, ¿no? Los materiales. Fue creo que la época más loca del movimiento material. No, y la logística, cosas que no sabes, lo que te comentaba del estacionamiento, que tienes accesos limitados, en horarios limitados, porque estás en Paseo Montejo, que hay que irle a pedir al propietario del terreno de atrás y de al lado que por favor te habiliten una calle, que te la presten, por favor, ¿no? Durante tantos meses y meses y meses. Que no la vas a tratar bien la calle, además, van a pasar grúas, camiones, todo. Lidia con el INA también, ¿no? Sí. O sea, este proyecto tenía que pasar con el INA y era chistoso. El INA ahora estaba protegiendo la casa y nuestro pabellón. Y les digo, oye, pero lo diseñé, sí, pero por eso mismo, no, pues aquí no va esto. ¿No? Entonces era multifactorial. Se generó en algún momento un consejo externo donde había una persona experta en negocios, una persona experta en turismo, una persona experta en cultura. Ahí se selecciona al director del centro cultural, además que llega contratado y literalmente a las 3 semanas entró la pandemia. Oh, wow. Entonces, pues, todo se empujó, ¿no? Entonces, el hoy tener un centro terminado, de verdad que, te los digo, o sea, fue... Sí costó. Sudor, lágrimas, lágrimas, sí dije. Sí. Pero ahí está y las cosas están caminando y Mérida está en un momento inigualable y creemos que va a ser un éxito, ¿no? Seguramente. Correcto. Ahora, en todo este proceso, ¿cuál es el estatus ahora del Centro Cultural? Porque, bueno, no ha abierto oficialmente, ¿no? No, a eso le faltan unos meses. La apertura, pues Pablo Maya, el director, en algún momento... Saludos a Pablo. Vendrá y les platicará más detalle de eso. Hay un programa ya establecido, pues que creo que a él le corresponde contarlo. Pero bueno, va a haber un café librería, va a haber un salón para diferentes talleres, siguen los eventos, está la galería de arte, y yo creo que estaríamos hablando de inicios del otoño de este año ya para verlo todo operando, amén de cosas que él vaya gestionando de aquí a allá, ¿no? Genial. Ahora, hablando sobre ejemplos y visitas a otros museos en otras ciudades, en otros países, Luz, la mentalidad de la familia, de los clientes hacia el proyecto, ¿no se ve a veces un poquito contraria con los ejemplos que tenemos en la ciudad, donde hay edificios de cultura que son elefantes blancos, sin gente, sin todo esto que estás platicando, que precisamente necesitas para darle vida al proyecto? ¿Cómo encontraron esa parte, ¿no? De sí, lo entiendo en Dallas, lo entiendo en otras ciudades. Mérida, no tiene tantos ejemplos así como... Yo creo que por eso hubo mucha sensibilización en el momento que los llevamos a ver estos museos. Evidentemente escalas guardadas, ¿no? Estábamos sentados ahí en el Kimmel y el director nos dice, bueno, todos los años la familia Kimmel nos dona, creo que $12 millones para financiar, ¿no? Y ahí habías visto cómo pasé saliva, ¿no? Entonces, si no somos negocio, no importa, ¿no? No, aquí sí va a importar.
No se puede su prioridad tanto. no es que sea negocio, pero evidentemente quieren que no pierda. Claro. Y está bien planteado para esos efectos. Fuimos a la Ciudad de México a ver muchos ejemplos, desde pequeños centros culturales hasta museos más formales. Claro. La consejera de Cultura, Jimena Lara, fue un recurso increíble para eso. Contamos también ese consejo con Jorge Escalante, que tiene una experiencia en temas de turismo pertinentes, sobre todo a Yucatán. Entonces, esos enfoques locales, nacionales y también más globales nos ayudaron mucho. Claro. Me atrevo a decir que en Mérida, si bien sí hay diferentes museos y galerías, no hay uno como tal que pueda tener el conjunto de cosas que creo que va a ofrecer el Centro Cultural de la Quinta Montes Molina. Eso es, creo que la actividad que ya tiene hoy en día. Ya tienes la actividad, tienes los jardines, pues, tienes la ubicación, ¿no? Nos quedamos con eso. Vamos a un corte y regresamos. Seguiremos hablando de este edificio fabuloso. Regresamos con más de arquitectura. Tú escuchas Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, hablando de cultura. El día de hoy, espacios culturales. Gustavo Carmona, Gus, platícanos. Hablando del Centro Cultural Quinta Montes Molina, este edificio, hemos platicado el proceso que llevaron a cabo para generarlo. ¿Qué pasa con la materia de este espacio? ¿Cómo se comporta el edificio? ¿Cuál es el reto constructivo? ¿Qué pasa mencionaste una profundidad importante? El año pasado tuvimos inundaciones. ¿Cómo juegan todos estos elementos? Pues mira, es difícil tratar de resumir como una especie de proceso de diseño que fue siendo muy orgánico, claro, y que iba también respondiendo pues, a los cambios de programa, a lo que entendíamos de cómo articular los programas en el espacio, a los requerimientos de INAH, a una integración no solo con la casa, que sigue hoy siendo el elemento más importante del conjunto, pero también al pabellón que habíamos diseñado unos años atrás, y a las decisiones logísticas, cómo construyes algo en una parte del terreno que está hasta el fondo y que estás totalmente acorazado, ¿no? Guardado. De árboles. Claro, entonces todo jugaba aquí y obviamente tenía un impacto en los tiempos, en el presupuesto. Creo que fue muy interesante que en la segunda visita que hicimos de los museos, nosotros empezamos con un edificio que era más monolítico, era un gran edificio. Y rápido en el proceso vimos que no nos iba a dar que la escala iba a ser incorrecta. Además, entre el pabellón y la parte del predio donde está el centro cultural hay una gran línea, una banda de árboles que te gusta que tengan 100 años, por lo menos, sí, o sea, no menos de 50 años esos árboles, enormes, sí, preciosos. El mensaje de los árboles es, no necesitas hacer un objeto. Claro. No, haz un espacio habitable. Y el Nasher, el Kimbell, otros museos te dicen, a ver, segmenta, encuentra un sistema para poder segmentar tus programas haciéndolos como una especie de bloques o pabellones. O sea, si ya tenemos un pabellón social, ¿qué pasa si existe el pabellón de arte y el pabellón gastronómico? ¿No? Ya empieza a ver, y de ahí encuentras un ritmo de proporción. El haber analizado la casa hace 6, 7 años nos sacó que había una proporción ahí muy interesante a base de 1.20 hacia el 3.60 y el pabellón todo tiene ese ritmo de proporción y jaló y se integra con la casa. Entonces regresamos a eso basándonos en una retícula, a organizar los programas tejidos por umbrales y por portales. Finalmente el pórtico, en mi experiencia aquí en Yucatán, es el espacio arquitectónico por excelencia. O sea, ese es el espacio in between, donde quieres estar, donde habita la sombra, donde llega el fresco, donde sientes la tarde, donde admiras el cielo. Sí. Entonces, eso tenía que ser el espacio del centro cultural. Un lugar que si vayas o no a un museo o a un café, casi no hay espacios en Mérida donde simplemente ir y sentarte y pasar la tarde-noche. Ir y sentarte debajo de un árbol y leer. No hay espacio público en esta ciudad. ¿Quieres ir a dar la vuelta? ¿A dónde te vas a ir? ¿A una plaza comercial? Exacto. Claro. Pues, híjole, yo creo que estiras la liga, pero en el centro, sobre todo, necesitas ese tipo de espacios que apuesten a la apropiación, a la permanencia. Entonces, de ahí empezamos a articular el programa y la galería la teníamos en los jardines. El jardín se piensa como un jardín de eventos también culturales.
Y el INAH nos dijo, no puedes construir aquí, no le puedes competir ni a la casa ni al pabellón. Ya 3 lenguajes podrían ser ya es algo, antagónicos. ya sí. Y eso nos dio la pauta para sumirla en el jardín, hacer que su techo se convirtiera en una segunda terraza que vea hacia el pabellón y la casa, y que la galería, estando abajo, pues atenúas la luz, que es la luz muy intensa para las obras de arte, es dañino. dañina. La temperatura también, y la haces parte de tu acceso. Entonces se integra totalmente al paisaje y ya dejas detrás de los árboles los demás componentes que le llamamos el espacio público, lo que es el café librería, un segundo salón de exhibiciones en la planta alta. En el futuro viene otra cosa que no puedo platicar, o sea, otro componente del programa. Yeah. Y entonces es esa idea de los recorridos. Hay un bello espejo de agua que refleja los árboles ahí, y que es un pretexto para los niños para jugar, para sentarte a tomar el café. Entonces se hace lugar, y a través entonces de la modulación y el trabajo de un solo material, quisimos volver a usar el concreto prefabricado. Habíamos tenido una gran experiencia trabajando con Enrique Escalante y con Predecon, y además hemos logrado hacer de la junta y de la pieza también el ornamento, que si bien con un lenguaje contemporáneo, hiciera una liga de integración y reinterpretación de la casa. Claro. Entonces la casa tiene almohadillado en las fachadas y relieves que atrapan la sombra, que la hacen relevante ante la luz. Sí. Nosotros teníamos los árboles necesitan dónde descansar su sombra de una manera más digna. Entonces veo lo que hicimos como una especie de lienzos que al estar un poco más desarticulados en piezas más pequeñas, generas remetimientos, sombras, movimiento, una medición de nuestro paso por el tiempo. Pero con un solo material. Con un solo material. Sin que se vea frío, porque estamos hablando de concreto, claro, ¿no? Y sin que se vea necesariamente pesado. De acuerdo. Alguna vez, escuchando a Tony Girones, un arquitecto español, aquí hablando en Yucatán, en una conferencia que dio, decía, un material, diferentes registros. Entonces, la junta es un registro, el martelinado es un registro, lo liso es un registro, la mancha es un registro. Claro, obviamente nos gusta mucho la precisión y no sé si decirlo acrobático o del detalle, pero esa idea de la junta, de no simplemente asumir que haces una columna y ya, el tener estos momentos de remetimientos, de uniones, yo le llamo la tensión del beso, ¿no? Lo más bonito de observar un beso es que ese espacio muy pequeño, pero aún separado previo a que se toquen las dos personas, ¿no? Claro, es donde ya el beso en sí, ¿no? Ya fue. Pero ese misterio, entonces, sea un mismo material, ¿no? O sean diferentes materiales, existe esa tensión donde hablan de su gravedad, de su peso, de su presencia, de cómo reciben una sombra, cómo proyectan una sombra. Entonces la columna proyecta sombras y recibe sombras, el muro también. Entonces, eso es muy interesante, porque es como... Pero uno no trata de ser protagonista, ¿no? Y otro... Diseñas la sombra, es lo que estás diseñando con las piezas. Sí. No la pieza, la sombra. Es la realidad. Bueno, al menos así me gusta pensarlo cuando lo estamos haciendo, ¿no? Ya me vuelvo. Bueno, se supone que así es, ¿no? Cuando vaya, esperemos. Exacto. Si es así. Todos y hay toda esta cuestión de casarlo todo, no tanto por un trastorno obsesivo compulsivo de arquitecto, sino por generar esto que un teorista de hace muchos años decía, la empatía arquitectónica. Como entras a un lugar sin ser arquitecto y sin estar instigando todo y dices, hay algo que está bien. No tengo esa receta, pero creo que en la obra arquitectónica que intentamos fabricar como arquitectos, tienes la intención de poder lograr. Entonces el detalle no es la cosita pequeña, es cómo todo se une. Esa es la intención. Entonces el piso está subproporcionado. Digo, la verdad es que me mataban los proveedores y los contratistas. En algún momento era el enemigo público número uno, ¿no? Que no venga el arquitecto porque tiene que alinear y el piso y la junta. No me entendían. Al final me empiezan a entender y más que darme una razón que alimente un ego, es decir, ya cachamos que esto tiene un papel que jugar en la concepción total del espacio. Hay ¿no? Más que una obsesión por líneas y tal, ¿no? Exacto. De acuerdo. Que hay un poquito. Ligeramente. De algún lado viene, ¿no? De algún lado, no sé dónde. Ahora, concreto, ¿qué otros materiales
están involucrados en la obra, Gus? Pues mira, realmente es muy básico. El concreto es el mayor protagonista. Hay mármol, tenemos mármol nacional. O sea, al final es piedra. Claro. Estás hablando de la piedra. Y también la piedra tiene una liga emocional y psicológica con Yucatán muy fuerte. Sí. Se hace concreto o se hace natural, es piedra. Así y es. nos debemos a la piedra aquí. Y creo que los otros materiales, sin afán de ser demasiado romántico, es cielo, es luz y es árbol. Claro. O sea, son esos productores de sombra. Ahora que vino Jaime Navarro a tomar las fotos hace una semana, le digo, es que siempre estamos con la mala suerte porque viene y se nubla. Hay norte. ¿Tú en serio? Por favor. Pero la mañana del domingo pasado que estuvimos ahí tomando fotos, de repente se abrieron unos cielos con unas nubes tan dramáticas. Y decías, wow, qué regalo es el cielo yucateco. Entonces, el definir ese borde de cielo, cómo remata tu edificio para enmarcar un momento de cielo, es importantísimo vale, traerlo sí. como en el coco, ¿no? Claro. Como parte del concepto. Así es. Platicamos del tema subterráneo. Esta cuestión, las inundaciones, tal, técnicamente, ¿cómo se terminó de afinar, Gus? Que llegó a ser una preocupación cuando pasó todo esto. Pues mira, la mayoría de los edificios que tienen sótanos en Yucatán lo hacen a sabiendas de que existe un riesgo implícito, ¿no? Te mides, haces los estudios hidrológicos necesarios. Nuestro sótano 2 estaba todavía metros arriba del nivel freático promedio en época de lluvias. Pero hay que considerar que nunca había llovido en Yucatán como llovió en ese lapso de 5 tormentas. Entonces hubo tal sobresaturación del manto freático que subió para no volver a bajar a su mismo nivel en muchos años y para tardarse en bajar. Sí, claro. Y saben ustedes mejor que nadie que esa agua va fluyendo hacia el norte y va saliendo en las playas de Chicxulub y Progreso, donde se ven estos borbotones de agua dulce, pero con toda la construcción que también... O sea, no hemos ayudado a que eso sucediera más pronto. Claro. Entonces, apenas hace... a finales del año pasado fue que dejamos de tener ese centímetro incómodo de agua. Tuvimos la fortuna de no haber tenido la totalidad del piso del sótano 2 colado en ese momento. Cuando llegaron las lluvias, eso no nos reventó las losas con la supresión. Yeah. Y pues eso ya está en proceso de ser terminado. Y claro, siempre subyace ese riesgo de decir, bueno, hay huracán, puede que se inunde tantito, ¿no? Yeah. Ya estaba presupuestado, pero no tan violentamente, ¿no? O sea, Sí. No, y hay cosas, como lo acabas de decir, que temas naturales que nadie se espera, que nadie proyecta, ¿no? Así es. Vamos un corte, regresamos con más de arquitectura con estos temas. Más que arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para los que van sintonizando este último bloque de charla cultural, edificios que no son tan edificios y son espacios. Así es, Gus. Javier, ¿man, puedes repetir la pregunta que hacías durante el corte? Claro, man. Realmente, bueno, como yucatecos, la mayoría o que hemos vivido en Yucatán por los últimos años, entendemos o había el precepto de que no debemos de escarbar o que era insostenible económicamente la excavación. Hoy por hoy el tipo de construcción nos está obligando a considerar espacios subterráneos para ser más eficientes económicamente, porque ya nuestro metro cuadrado lo permite, ¿no? Ahora, en base a experiencias como en tu caso, Gus, y otros edificios que han tenido en la ciudad, la pregunta es si Yucatán consideras, Gus, que es una tierra que permite seguir creciendo hacia abajo. O sea, que nos va a permitir seguir construyendo hacia abajo. No, a ver, creo que las excavaciones, sobre todo en la ciudad de Mérida, responden a un tema económico operativo que está ligado a los vehículos, ¿no? A dónde metes los estacionamientos. O sea, la mayor parte de los sótanos que hay aquí son estacionamientos, claro. Si no es que casi todos. Lo cual es en sí mismo, pues ilógico, pero que también tienes que inmobiliariamente, pues, usar el terreno para estacionar coches. Viables, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es una especie de mediación. Nosotros en lo particular no nos metimos 2 sótanos,
realmente nos metimos 1.5 y como te digo, nos habíamos quedado con unas previsiones bastante holgadas de lo que en ese momento era el promedio del manto freático alto, ¿no? El edificio sale hacia arriba 1,20 m, 1,50 m más o menos. Creo yo que como estrategia arquitectónica hay programas que pudiera ser interesante la excavación. La excavación es costosa por la dureza del piso, Sí. pero también te permite obtener el material que vas a usar en tu propio proyecto. Entonces, si hablas de piedra, esa masa que estás excavando, si después la utilizas en tu propio proyecto, podría ser muy interesante. Y no te digo, excávate 3 metros, pero excava 1,20, ya es un espacio semienterrado. Correcto. Que te provea frescura, que te meta vientos cruzados. Claro. O sea, puede haber espacios comunitarios o residenciales, por ejemplo, muy interesantes en una intermediación. No de hacer un búnker abajo, ¿sabes? Sino de hacer estas plataformas, que son estrategias que los mayas hacían. Exacto. Claro. ¿No? Ellos, o sea, sí llegaban a excavar una placita, no sé, unos 60 centímetros. De ahí sacaban la piedra. Sí. ¿No? Entonces quedaba. Estaba fresco, ¿no? Porque Claro, bueno. entonces yo creo que no es un sí o no, es entender el cómo, ¿no? ¿Cómo? Ahora, Gus, para ir cerrando el programa de hoy, nos gustaría saber, y bueno, aún no está abierto al público este edificio, este proyecto, y le falta esa parte de vida, ¿no? Ver cómo la gente se apropia de este espacio y estas suposiciones se afirman o dices, ve, finalmente fue de este lado. Pero hasta ahora, ¿cuáles son las lecciones más valiosas que han tenido en el estudio y en conjunto con el grupo de clientes para generar este proyecto? Yo creo que la lección número 1 es que este proyecto lo sacas a razón como arquitecto de amor y cariño, porque no es un tipo de proyectos de alguna manera rentable, ¿no? Sí. O sea, Sí. vaya, hay un desgaste también en la curva del aprendizaje tremenda y son proyectos que van cambiando y que lo afectaron tantas cosas. Fuimos los visionarios, los estrategas, los arquitectos, los supervisores, los regañadores, los regañados, vaya, un poco de todo, pero al final el capital también humano generado y el tipo de relaciones humanas e institucionales Claro. que salen de esto son increíbles. Entonces, yo muero de ganas de verlo apropiado. Ya es interesante. Yo voy de repente de semana, ahora que fuimos a las fotos, y la gente que visita la casa baja al pabellón y ya siente la presencia del centro cultural y se mete. Y los ves que se dan la vuelta o que se sientan en una de las bancas y se están ahí un rato. Claro. Entonces, ya desde ese sentido ya está funcionando. Es una tensión que el espacio genera, ¿no? Y atrae a la gente a decir, bueno, ¿qué está pasando al fondo de este terreno, de este lugar? Así es. No, y evidentemente el programa incluirá pues cuestiones, por ejemplo, musicales, se puede tener música al aire libre, se tendrán eventos culturales, proyecciones. Eso, pues, en su momento creo que valdrá la pena que invites a Pablo y les cuente cómo está diseñando esa estrategia y esa agenda cultural. Desde luego. Pero sí, pues al menos la parte arquitectónica ya está y se siente un alivio tremendo cuando hubo muchos momentos que pensaba, íbamos aumentando, ¿no? Entonces de repente ya que el estacionamiento, bueno, alcanza para hacer este cacho y me decían, piénsale qué va a suceder si nada más llegamos hasta acá, ¿qué hacemos con el resto de la plancha? Wow. Híjole. No es digas un eso, espacio ¿no? negativo pero muy fuerte. Lo entendías. O sea, estás en, no sé, el 1 diciembre del 2020, en plena pandemia. No había de dónde agarrarse, ¿no? No sabemos para cuándo iba a terminar esto. Claro, también mi reconocimiento a la familia, a los propietarios de avanzar siempre con la valentía y el arresto de lo que esto ha... A un proyecto que no tenía pasos definidos, ¿no? Pues que tenía mucha incertidumbre por el contexto que recientemente hemos vivido, ¿no? Y que no está del todo desaparecido todavía. Claro, para nada desaparecido, de hecho, ¿no? Así es. Correcto. Padre. Pues ya nada más esperamos la fecha de apertura, ¿no? Así es. Yo luego voy a abusar de ustedes porque todavía estoy definiendo la fecha con Pablo, pero quiero poder hacer alguna especie de plática en la galería sobre el proceso del proyecto y mostrar un poco, abierto sobre todo a estudiantes y arquitectos interesados y quien quiera, pues chance en mes y medio por ahí les invitaremos a todos a que escuchen para que lo
Claro que ayuden sí. a promoverlo. No, y claro, no solo estudiantes de arquitectura, sino también la gente que le interesa la cultura y ver cómo estos espacios nuevos están dando vida a la ciudad, ¿no? Y ver cómo Paseo Montejo, si bien tiene unos puntos muy vulnerables, ¿no? Y estas esquinas de los changarritos de tindados Coca-Cola, y al mismo tiempo tienes a Lina en este lugar dando batalla para generar el proyecto, y dices, órale, hay puntos opuestos que se encuentran para el proyecto, Exacto. pero dices, hay cosas muy interesantes que están sucediendo y que le están dando vida a la ciudad. Y que creo que algo que es refrescante, estamos en un momento de la ciudad donde hay mucha inversión inmobiliaria en el tema comercial, en el tema hotelero, y son pocos los que se animan a la inversión cultural. Entonces, el haber hecho esto creo que genera aún más relevancia en ese sentido. Sí, ¿no? claro. Fíjate que comentabas algo, Ángel San, en esto de los viajes que hiciste, Gus, con los clientes, en donde ven ejemplos en ciudades mucho más consolidadas, ¿no? Que reciben más turismo, y aquí que no tenemos esas referencias. Yo creo que es una apuesta muy grande al Estado, es una apuesta muy grande a la comunidad yucateca, al Estado de Yucatán, decir, aquí sí puede haber esto, sí hay consumidores, Claro. ¿no? Y no agarrar y dejarte con la idea que casi todos tenemos de que eso no va a jalar aquí. Aquí somos diferentes. Exacto. O de que no van a pagar por el arte. O que no va a pagar por el arte, ¿no? exacto. Sí, creo que se tienen que... Y las generaciones nuevas también están más interesadas. Y creo que el mix de la gente que está llegando también ayuda a crear una efervescencia y una necesidad diferente. Ya Sí. Mérida ya rebasó el 1,000,000 de habitantes. Sí. Entonces ya empieza a requerir Empieza a estos pesar polos esta culturales. cuestión. Claro, por Claro. supuesto. Y tienes el turismo que nos llega a Mérida, no es el turismo de Cancún. Así Es un turismo más informado, más viajado, más interesado en la tradición, en la comida. Vaya, entonces hay que saberlo capitalizar. De acuerdo. Gus, antes de irnos, ¿con qué te quedas de esta charla previa a todo lo que pueda suceder ahora en el centro? No, yo ahorita estoy contentísimo de que ya se acabó, de que ya saqué las fotos. Ahora la chava Saqué las fotos. se tiene que preocupar Pablo, ¿no? Pero no, contento, muy agradecido. Creo que personalmente crecí enormemente con este proyecto, el despacho también. ¿Cuántos años fueron de...? Casi seis. Empezamos, la primera presentación fue a finales del 2016. Bueno, te digo tú. Entonces ya llega un momento que también ya lo has visto tanto que dices, ¿no? Cambio. Ya lo traigo mareado. Entonces, agradecimiento mareado, ¿no? Total primero a nuestros clientes, a ellos por su visión, por su apuesta a la ciudad, y también a todos los proveedores que participaron de hacer este gran proyecto, los locales, los nacionales, y también a todo mi equipo, ¿no? En este proyecto tuve mucha gente del despacho participando en diferentes etapas, y bueno, aprovecho. Uno de ellos quería su saludo, Eric Pérez, te estoy mandando un abrazo. que lo mencionara, ¿no? Nunca lo habían mencionado en su infancia, entonces. Saludos a Eric. Pero pues con eso, con mucho agradecimiento y felicidad. Buenísimo. Muchas gracias, Gus, por la charla de hoy. Gracias a ustedes. Muy contentos de tenerte aquí de vuelta y pronto para lo que suceda, ¿no? Y ver qué puede pasar. Les recuerdo, pueden escuchar el programa en YouTube y en Spotify. Nos vemos el siguiente miércoles. Antes de irnos, man. Gracias, Ángel San. Gracias, Gus. Y seguimos escuchando Más que Arquitectura. Hasta la próxima.